Hola y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestra miniserie Compliance en pocas palabras. Hoy estamos con Lorenzo Preve. Lorenzo es profesor de BI y especialista en todo lo que tiene que ver con riesgos y incertidumbre. Cuando hablamos de mapeos de riesgo de ética y compliance, hablamos del fundamento de cualquier programa de compliance. Esto por básicamente dos razones. Primero, porque los reguladores lo exigen y además, si no lo hacemos antes, no sabemos dónde están los riesgos, entonces no sabemos dónde poner los recursos. Parece, sin embargo, que los mapeos de los riesgos de ética y compliance son aún más complejos y difíciles de realizar que los mapeos normales. ¿Vos tenés alguna idea por qué esto podría ser así? Bueno, a mí me parece que cuando vos obligás a la gente a pensar en una caja, los obligás a pensar en temas más profundos. Si yo junto a un grupo de gente y le digo que me identifiquen los riesgos de una determinada empresa, es probable que tengan una tarea bastante fácil en identificar una cantidad relativamente grande de riesgos bastante obvios. Ahora, cuando yo le digo, ahora vamos a hablar de los riesgos de ética y compliance en especial, y bueno, los estoy forzando a revolver un poco más y a estudiar un poco más y a pensar un poco más. Eso me parece que es un genérico, por supuesto. Lo mismo pasaría si les dijera, identificame los riesgos de finanzas o los riesgos estratégicos. Pero después me parece que se da una segunda cosa. A la gente le cuesta bastante marcar la línea de dónde termina ética y compliance y dónde empiezan otras áreas. Entonces, me ha pasado de participar en estos procesos en los que identificamos riesgos de ética y compliance para hacer el mapa y que hay muchos riesgos que por ahí uno dice, bueno, pero estos no son de ética y compliance. Y por otro lado pasa lo inverso, ¿no? Que se olvidan algunos porque piensan que no son del área y en realidad sí son. Otra pregunta. Vos siempre pones mucha énfasis en diferenciar bien entre lo que es un riesgo y es un determinante. Quizás podrías explicar un poco por qué, cuál es la importancia de la diferenciación. Yo, como sabés, empecé a trabajar en Risk Management en el año 2003, cuando realmente no había casi nada. Así que seguí bastante la evolución de todo el Risk Management. Y creo que la evolución más importante de esta disciplina se dio cuando empezamos a pensar y a hacer un seguimiento de los determinantes. El determinante es lo que hace que el riesgo ocurra. Y lo que tiene de extremadamente importante es que te permite anticiparte. Porque al final del día, gestionar riesgos lo hacemos porque queremos anticiparnos a los eventos, ¿sí? En el caso de riesgo en general es eventos positivos y negativos. En compliance hay mucho foco en evitar eventos negativos, pero el nombre del juego es anticiparnos. Entonces a mí me parece que la única manera de anticiparte es hacer un seguimiento de los determinantes e incluso ponerle un semáforo. Cuando el determinante está verde, la probabilidad de que algo ocurra es muy baja. Cuando está amarillo, nos vamos acercando a una probabilidad de ocurrencia un poco más alta, y cuando el semáforo ya está rojo, quiere decir que tenemos que actuar rápidamente. Entonces, el seguimiento de un determinante es lo que hace que vos puedas llegar al riesgo antes de que éste ocurra y lo puedas prevenir y no tener que curar después. ¿Cómo sería, en pocas palabras, un típico proceso de realización de mapeo de riesgo de ética? Mira, empezamos con unos talleres de identificación de riesgos. La identificación de riesgo es súper importante que la haga el equipo de gente que trabaja en la empresa y no un externo. El externo tiene que estar para dar metodología, dar consistencia, para asegurarnos que no nos olvidamos ningún riesgo. Pero los riesgos es muy importante que los identifique la empresa, los funcionarios de la empresa. Una vez que estos talleres están concluidos y tenemos los riesgos identificados, hay una segunda etapa que es la identificación de los determinantes, la determinación de las estrategias de mitigación y la medición de los riesgos. O sea, los riesgos tenemos que ver cuál es su probabilidad de ocurrencia y su impacto, cuáles son sus determinantes y cuáles son las estrategias para mitigar. Una vez que todo esto está terminado, podemos hacer el mapa de riesgo y el mapa de calor. El mapa de riesgo básicamente es una base de datos donde tenemos todos los riesgos identificados con todos sus componentes. El mapa de calor es la representación de estos riesgos en el eje cartesiano
plano de probabilidad e impacto, y con eso terminamos las herramientas. Y después viene todo el trabajo que es poner en marcha esto. Yo siempre uso la analogía de construir una casa. Ahí construiste la casa, después tenés que mudarte adentro y vivirla. Entonces, ahí tenemos que tener el comité que se encarga del seguimiento de estos riesgos, tenemos que tener las políticas, tenemos que tener el seguimiento de los determinantes, de los riesgos, de los eventos, etc. En el proceso que está a cargo del Compliance Officer, terminan en una planilla enorme donde hay probablemente mucho más determinantes que riesgos. Sí, claro, porque cada riesgo tiene más de un determinante muchas veces. Sí, y muchas veces los mismos determinantes son determinantes para diferentes riesgos. Exactamente. Es una planilla espantosa. Pero hay varias maneras de hacerla, cada empresa tiene la suya y se siente cómodo con esa. Ahora, a mí me gustaría algo que decimos mucho en gestión de riesgo en general, no riesgo de compliance necesariamente. La gestión de riesgo tiene que estar a cargo de todos, coordinada por el Chief Risk Officer, en el caso de compliance, coordinada por el Compliance Officer, pero no tiene que haber un equipo de gente que hace negocios y un equipo de gente que controla los riesgos, porque si no es una lucha de poderes y no termina más. Vos hacés negocios y esos negocios tienen riesgos asociados, y esos negocios con sus riesgos asociados son responsabilidad tuya con el comité de risk management en el que están los dueños de los negocios. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los quizás 3 temas cruciales que hay que observar cuando uno realiza un mapeo de riesgo de ética de compliance? No te voy a hablar de riesgos en particular, porque esos son los que sabes bien vos y mucho mejor que yo. Pero yo voy a hablarte de temas fundamentales para mí en el proceso. Uno es que el proceso lo haga la empresa y no lo compre hecho. Después me parece que hay otro tema fundamental, el de lograr un cambio cultural. Y es el cambio cultural que tiene que hacerse en la compañía, porque cuando vos haces estos procesos hay un nivel de gente que está en el proceso y hay otro nivel de gente que es mucho más grande, que no participa del proceso. Esa gente no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Entonces los que participaron del proceso conocen y están con un cambio cultural por lo menos comenzado, pero todo el resto de la gente no sabe de lo que estamos hablando. Y por último, te diría para decirte un tercero, estos procesos no pueden llevar demasiado tiempo en hacerse, porque la gente pierde interés. O sea, si vos empezás un proyecto de mapa de riesgo, ya sea de compliance o de cualquier mapa de riesgo, en marzo, y en junio del año siguiente, cuando pasó un año y 3-4 meses, vos todavía seguís dando vueltas, la gente ya en la mitad se aburrió, cambió gente en el medio, el tipo que estaba en finanzas ya no está más, cambió el gerente. Entonces, el proceso no termina más. Estos procesos tienen que tener un tiempo relativamente acotado. Hay que en muy poco tiempo tratar de hacer todo el proceso y empezar a usarlo, porque es la única manera de que estos procesos terminen funcionando operativamente bien. Hay que aprovechar el momento y no perderlo. Y para no lo perdamos nosotros, terminamos acá. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a vos, Matías. Siempre un placer.